En esta mañana vamos a iniciar una nueva serie con el título La autoridad y Dios. La autoridad y Dios es el título de la nueva serie que en esta mañana vamos a iniciar aquí en Vida Nueva para México, en la Ciudad de México. Y les pido que abran su Biblia en el libro de Romanos, capítulo 13. Romanos, capítulo 13. Dice la Biblia en Romanos capítulo 13, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación o juicio para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir el temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por eso pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios, que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros el uno a los otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Vivimos una época caracterizada por la rebelión. Hace 8 días el mensaje que escuchamos sobre la rebelión es uno de los más grandes mensajes que yo he podido escuchar y una de las más grandes exposiciones bíblicas acerca de lo que es la rebelión de nuestro hermano Norman Parrish. Y esta rebelión está profetizada en la palabra de Dios. La Biblia le llama en 2 de Tesalonicenses 2 al anticristo el inicuo, que en el griego significa el que está en contra de la ley. En griego, el antinomos. Hay un espíritu preponderante actualmente en el mundo que está llevando a los seres humanos a rebelarse. El pueblo se rebela contra el gobierno, las enfermeras contra los médicos protestan, los futbolistas protestan, en las calles por defender sus derechos, violan los derechos de otras más, estorbando el tráfico y congestionando las calles y produciendo un caos en los medios de comunicaciones. Los padres han visto hoy como nunca el levantamiento de los hijos contra ellos, como casi no se había visto en los últimos 25 o 30 años. Hay actualmente inclusive cristianos que creen que en el nombre de Dios andan persiguiendo a sus hermanos y metiendo a la cárcel a los pastores y delatando y publicando los pecados de otras iglesias y creen que le están haciendo un favor a Dios cuando la Biblia nos muestra que esto se llama rebelión. Y si nosotros no aprendemos a sujetarnos, a someternos al gobierno, a la teocracia divina, a la autoridad, al trono de Dios, hasta que no nos sometamos a Dios, no puede ningún ministerio, ninguna iglesia, ninguna familia, ningún hombre, ningún individuo tener poder de Dios. Vuelvo a repetir, el poder de Dios son las acciones de Dios. La autoridad es Dios mismo.
Pecar contra la autoridad de Dios es más grave que pecar contra el poder de Dios. Escuchen con atención lo que les estoy diciendo. Cuando nosotros pecamos contra el poder de Dios, o sea, el poder son las acciones de Dios, es más fácil de perdonar por Dios que pecar contra la autoridad delegada por Dios. Porque la autoridad representa a Dios, el poder representa sus acciones. Todas las acciones de Dios provienen de su trono en el cielo. Y su trono, dice la Biblia, en los Salmos y en otros pasajes, el trono de Dios está establecido sobre su autoridad. En el Salmo 9, por ejemplo, versículo 4, dice la Biblia, Salmo 9, versículo 4, porque has mantenido mi derecho y mi causa, te has sentado en el trono juzgando con justicia. Versículo 7 del mismo Salmo, pero Jehová permanecerá para siempre, ha dispuesto su trono para juicio. Salmo 89, versículo 14, continúa la Biblia mostrándonos el poder en el trono de Dios. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu trono. Salmo 103, versículo 19. Salmo 103, versículo 19, dice la Biblia, Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. La Biblia nos muestra que en el universo que nos rodea hay un trono, hay un lugar de autoridad supremo, magnánimo, el más grande de todos, en grado superlativo, y en ese trono, en el universo, hay un ser que la Biblia le llama el Dios creador de los cielos y de la tierra, el Padre y Dios de nuestro Señor Jesucristo. El Dios de la Biblia, ese Dios que está sentado en su trono, la Biblia nos dice que está gobernando y está delegando su autoridad a los seres distintos, de distintos niveles y grados en el mundo invisible y en el mundo visible, que Él ha creado para que estos seres le representen en el universo que Él creó. Todas las cosas que han sido creadas a través de la autoridad de Dios y todas las leyes físicas del universo son mantenidas por la autoridad de Dios. Todos los años tenemos primavera, verano, otoño e invierno. ¿Qué son las 4 estaciones? Son leyes físicas inexorables, controladas por el Dios que está sentado en su trono. El universo no es un caos, el universo es un orden. Y todo lo que está a nuestro alrededor nos habla del orden, de la precisión matemática y detallada de la primavera, verano, otoño, el movimiento de la Tierra sobre su eje, la traslación de la Tierra, el circuito de los planetas, cómo ninguno se sale, cómo no hay un caos en el universo. Y así encontramos en todos lados, en la célula, en las moléculas, en los protones, en los electrones, en nuestro corazón, en nuestras neuronas, en nuestra piel, en todo absolutamente vemos la gloria y la obra de un Dios que está gobernando y controlando todas las cosas por el poder de su palabra. Dice Hebreos 1:3 que Él sostiene, Él mantiene, Él le da cohesión a los átomos, a los planetas con la palabra de su poder. O sea que Dios sostiene todas las cosas por la palabra del poder de su autoridad. La autoridad de Dios, repito, representa a Dios mismo. El poder de Dios representa sus acciones. Pecar en contra del poder de Dios, insisto, es perdonado más fácilmente que pecar en contra de la autoridad de Dios. Porque pecar contra la autoridad de Dios es un pecado contra la misma persona del Creador, sustentador y Rey del universo. Es imperativo que todos nosotros
busquemos entender lo que significa estar sujetos a las autoridades, para que conozcamos los principios de la autoridad universal y sobre todas las cosas, vuelvo a repetir, si yo me someto a Dios, aquí abajo en la tierra estoy protegido de Satanás. Si yo me someto a Dios como mujer, aquí estoy protegido que mi esposo no me haga nada. Si yo me someto a mis padres aquí abajo en la tierra, estoy haciendo la voluntad de Dios y Dios me promete protección y cambiar a mis padres. Si me someto al gobierno y pago mis impuestos y no hablo mal del gobierno, sino que oro por mi gobierno, Dios bendice mi familia, mi iglesia, mi trabajo y todo lo que hagamos. Porque cuando nos sometemos a la autoridad de Dios, aquí abajo en la tierra, la bendición siempre nos acompaña. Dios ha puesto autoridades en la iglesia, en la familia y en el gobierno. Someterte a la autoridad de tu pastor es someterte a la autoridad de Dios. Someterte a tu esposo no es tu esposo, es someterte a la autoridad de Dios delegado en tu esposo, aunque tu esposo sea un patán y un injusto, y dime lo que quieras de él. Si tú te sometes a tu esposo, es a Dios al que te sometes. Cuando ustedes aquí llegan al estacionamiento abajo en el sótano de Villanueva para México, hay hermanos que traen un gafete de seguridad y si el hermano te dice, ¿te estacionas ahí? Sí, señor, sí, mi capitán, aunque no tenga cachucha, ni policía, ni macana, él representa una autoridad que nosotros le delegamos para que tú lo obedezcas. Si vas afuera y algún policía te dice, estaciónese aquí porque él está cuidando esa calle, tú tienes que obedecerlo. Si llegas al cine te dicen, no se puede usted sentar aquí, etcétera, etcétera, no rompe la autoridad, porque esa persona que anda con la lamparita en los cines alumbrando y diciéndote dónde te sientes, esa autoridad te tienes que someter. ¿Se dan cuenta? Que cuando nosotros violamos y resistimos a cualquier autoridad, es un problema del ego, de la soberbia, de la falta de humildad, más que cualquier otra cosa de nuestra parte. Llegas aquí y te dice un hermano, mire, adelante ocupados los asientos, pase para atrás. ¿Por qué? Y ves al hermano de decán con su gafete o el de seguridad, los ves como insignificantes. A mí, ¿qué es? Pues que no sabe que soy licenciado, o soy doctor, o que no sabe que traigo un carro Lincoln Continental ahí estacionado abajo. Quítate de ahí, mocoso tonto. El orgullo, la falta de humildad, es la que provoca la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Vayamos a Isaías capítulo 14 y comencemos en esta mañana, analizando la caída del ser espiritual que inició en el universo invisible y físico de Dios la rebelión. Satanás. En Isaías 14, versículos del 12 al 14, comenzamos a analizar profundamente las raíces o las bases de la rebelión que existe en el universo. ¿Y cómo comenzó? ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Observemos que ahora el nombre de Satanás ya no es Lucifer. Ese es el nombre que él tenía antes de su caída, lucero de la mañana. Era tan resplandeciente, era tan hermoso, era tan guapo, era tan perfecto, era tan sabio este ser, que su nombre fue Lucifer, que significa el que lleva o el portador de la luz. Y él brillaba, estamos seguros, porque la Biblia dice en 1 Corintios 15 que una es la gloria del sol, otra es la gloria de la luna, y las cosas tienen diferentes glorias en el universo físico, y Satanás era el ser que más brillaba, el que más resplandecía de todos los millones de criaturas que Dios creó. Y por eso se expresa con angustia, ¿cómo caíste? Es como en el hebreo, esta conjunción gramatical nos habla casi de un lamento, lleno de tristeza.
¿cómo caíste, hijo mío? O como cuando una muchacha, pero ¿cómo es posible que Panchita, tan bonita, tan linda, cómo cayó en las drogas? ¿Cómo es que cayó? ¿Cómo pudo haber hecho eso? Esta es la expresión del Espíritu Santo. Cortado, dice el versículo 12, fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Vemos que Satanás tiene un propósito: debilitar moralmente y espiritualmente a las naciones, con la brujería, la astrología, la hechicería y la degradación moral. ¿Saben ustedes dónde nació la astrología y la brujería? En Irak. Ahí se construyó en Génesis 11 la famosa Torre de Babel, en Irak. Y ahí es el centro y el origen, de ahí salió de Irak la brujería, la astrología y los peores corrientes filosóficas ocultistas, de ahí salieron, de la tierra de los caldeos. Y el versículo 13 nos explica la maquinación o el mecanismo del espíritu o del hombre interior de Satanás. Dice la Biblia que Satanás dijo en su corazón: subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Observen los verbos: subiré, subráyalos en tu Biblia, subiré, levantaré, me sentaré, subiré y seré. Estos verbos nos revelan que Satanás, el príncipe actualmente de este mundo, y cuando decimos el príncipe de este mundo, vamos por orden para que tengan ustedes una lógica elemental en esta hilación de pensamientos. Cuando decimos el príncipe de este mundo, significa que los habitantes de este planeta están bajo la autoridad ¿de quién? De Satanás, porque el mundo entero, 1 de Juan 5, 18 y 19, está bajo el control del maligno. Muy bien, entonces el mundo está bajo una autoridad satánica, aunque los seres terrícolas que están a nuestro alrededor no lo saben, pero la Biblia nos los revela que ellos están bajo una influencia destructora, bajo una maldición tremenda. Y cuando estos seres ven la luz de Cristo y se convierten de Cristo, son trasladados, somos cambiados de reinos, del reino de Satanás, de estar bajo la autoridad de Satanás, de hacer los deseos de nuestra carne y de seguir la corriente del mundo, Efesios 2 del 1 al 2, somos trasladados al reino de la luz y ahora estamos bajo otra autoridad. ¿Quién es ahora nuestra autoridad? Cristo Jesús, Señor de señores, Rey de reyes, porque a Él, al que murió en la cruz, el Padre le entregó toda autoridad y todo dominio y todo reino, y ahora estoy bajo su autoridad, ya no estoy bajo la autoridad de Satanás. Pero cuando yo me revelo a la autoridad de Dios, aún siendo cristiano, inmediatamente el príncipe de este mundo comienza otra vez a operar en mi vida. Cuando yo me sujeto a la autoridad de Dios, estoy protegido porque es mayor la autoridad de Dios que la autoridad de Satanás. Dice en Santiago 4, someteos a Dios, ¿y qué? Y el diablo huirá de vosotros. Cuando el diablo ve que la esposa se somete al esposo, cuando el diablo ve que los hijos se someten a los padres, cuando el diablo ve que las ovejas se someten al pastor y nos sometemos al gobierno, el diablo no tiene parte ni derecho en nuestra vida. El momento en que tú te revelas aquí abajo en el estacionamiento, en la calle, al policía, te pasas un alto, al del tránsito, cualquier violación que tú hagas
a la autoridad, estás resistiendo la autoridad establecida por Dios en el cielo. Satanás, el príncipe de este mundo, inició su caída cuando él desafió la autoridad de Dios. Cuando quiso competir como Dios y ser como Dios, tratando de usurpar su autoridad. Vayamos por principio para que entendamos cuál es el principio que está entre nosotros, porque nosotros nacimos, dice la Biblia, con el principio satánico de la rebelión en nuestra naturaleza caída. Aquí está dentro de mí y dentro de ti. Pero yo soy cristiano bautizado con el Espíritu Santo y hablo en lenguas. Aunque estés bautizado con el Espíritu Santo y aunque hables en lenguas, puedes tener muchos dones y ser un rebelde en tu corazón. Este principio satánico dentro de nosotros, en que pertenece a la antigua naturaleza adámica caída, está en operación, dice Romanos 7, las 24 horas del día, y se llama la ley del pecado. ¿Qué es una ley? Es algo que funciona continuo, algo que es constante. La ley de la gravedad no funciona de las 5 a las 8 de la noche. La ley de la gravedad funciona a las 24 horas del día. Y la Biblia dice en Romanos 7 que dentro de nosotros tenemos una ley que opera las 24 horas del día. Hasta que tú te mueras y estés ahí en el cajón ya agonizando junto al ataúd, hasta que expires y salga tu espíritu, operará dentro de ti la ley del pecado y de la muerte. Y aunque Cristo nos ha librado del pecado y de la muerte, dentro de nosotros sigue en operación, con la única ventaja que tenemos que aprender a controlarla mediante el Espíritu Santo. Dice Romanos 8, hacer morir las obras de la carne a través del Espíritu Santo. Muy bien, Satanás se rebela contra Dios. Y aquí la rebelión de Satanás no fue un pecado de, pues caí en fornicación, o caí en esto, me fui con una angelita por ahí, o cometí adulterio. El pecado de Satanás no fue una acción, pongan atención, el pecado de Satanás fue una actitud. La diferencia entre pecar y rebelarse es que los pecados son acciones de la carne. El rebelarse es una actitud del corazón. Tú puedes caer en un pecado. Ya le gritaste a tu mamá en la mañana. ¡Ay, te dije que no me grites, mamá! Ya pecaste contra tu mamá. Fue una mala acción. Pero alguien que tiene rebelión es alguien que en lo más íntimo de su vida no ha crucificado esta carne y mantiene esta actitud después de 5 años, 10 años de cristiano, y cuando entra a servir a Dios, se le da un puesto a esta persona y de repente se le dice a la persona, te vas a la banca por 3 meses o por 2 meses. En cuanto la persona recibe su primer disciplina de Dios, se manifiesta todo lo que trae en el corazón. Se destapa la coladera y manifiesta esa persona que realmente no estaba sirviendo a Dios, quería que la vieran, querían que lo vieran, quería tener mando, quería esto, pero cuando se le dijo a la banca 2 meses, sin ninguna discusión, ustedes son esto, ustedes son aquello, ustedes castigan por cualquier cosa, en ese momento la persona manifiesta, ¿qué cosa? Rebelión. Ahí en lo profundo de su corazón, tiene una actitud de rebelde desde hace muchos años. El pasaje de Isaías 14 que acabamos de leer nos revela el levantamiento y la caída de Satanás y la manera como transgredió o violó la autoridad de Dios. Mientras que en el pasaje de Ezequiel 28 se nos revela la manera como transgredió la santidad de Dios. Repito, en Isaías 14, Satanás viola la autoridad de Dios. En Ezequiel 28, la santidad de Dios. ¿Qué es a los ojos de Dios más grave? ¿Violar su autoridad o su santidad?
Lo vamos a ver en toda esta serie de conferencias para que entendamos la gravedad de la rebelión. Para Dios es más grande pecar contra su autoridad que contra su misma santidad. Para Dios es más grave y Él castiga 100 veces más el pecado de rebelión que el pecado contra su misma santidad. Ofender la autoridad de Dios es una rebelión más grande que ofender su santidad, porque el pecado es cuestión de conducta. Repito, la rebelión es una cuestión de principios. El intento de Satanás en Isaías 14, versículo 13 y 14, comienza cuando dice Satanás, obsérvenlo, subiré, significa que Satanás operaba en un nivel, no dice bajaré, dice subiré, y nos habla de abajo hacia arriba. Satanás operaba en un nivel inferior a Dios. Cuando dice Satanás subiré, es porque él no quiso, o llegó un momento en su vida en que no estuvo contento con permanecer debajo de o estar sujeto a, sino que dijo, subiré. ¿Para qué cosa? Para estar en el mismo nivel. Y después dijo, cuando suba, voy a levantar mi trono junto a Dios. Y entonces, después de levantar mi trono, dijo Satanás, seré como Dios. Vamos a ver, subir, identificarse y ser. Cuando Satanás dijo, subiré, haré mi trono junto a Dios y entonces seré igual a Dios, encontramos el principio de la rebelión, que se llama en la Biblia la autoexaltación. La autoexaltación. Cristo dijo a sus discípulos, no amen los primeros lugares. Los fariseos les encanta en todas las reuniones que los vean, ¡hey! Aquí estoy. En los desayunos y en todos lados siempre llegan, aquí estoy, ya llegué. Quieren ser el centro de todo, quieren sentarse hasta adelante, quieren siempre autoexaltarse, siempre quieren que se les reconozca. Siempre quieren que, ¿ya supieron que aquí estoy yo? ¿Qué no saben todos en la fiesta que aquí estoy yo? Esta autoexaltación es lo contrario a la humildad. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, Filipenses capítulo 2, el cual, él sí, siendo igual a Dios y estando en el nivel de Dios, él sí estaba junto a Dios, porque era Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, no, yo arriba, la supremacía, mi autoridad, no estimó, no quiso aferrarse, no, sino que soltó esa autoridad, soltó ese trono del cielo y se dejó caer a este planeta inmundo, a este basurero, donde puros piojos y renacuajos y alacranes y escorpiones de seres humanos existían, y estando aquí en este planeta, comienza a crecer el Hijo de Dios y a manifestar su deidad y su divinidad, sirviendo a los que le seguían. Tratando de impresionarnos y dejar en nuestro corazón que lo que Dios quiere más que cualquier otra cosa es que nos convirtamos en siervos de los demás. Que en lugar de que te busques, que te bolíen los zapatos, que te sirvan aquí mi cafecito, tú comienza a servir a los demás, porque las personas más felices, más realizadas de esta vida son las personas que son siervas de los demás, los que viven para los demás y no los que quieren que los demás vivan para servirte. Satanás quiso violar este principio. Jesucristo bajó al mundo a hacer lo contrario que Satanás había hecho tal vez miles o millones de años antes de que Cristo bajara a esta tierra. Ya que bajó Satanás y se rebeló en el cielo, se inició la rebelión y aquí encontramos que el acto, fíjense ustedes, el acto de pecar no fue la caída de Satanás.
El acto de pecar no fue, Satanás cayó porque pecó. No, no es cierto. La Biblia no enseña eso. Esto solamente fue el producto de su rebelión en contra de la autoridad. Fue la rebelión lo que lo condenó y lo juzgó, y fue la causa de la caída de Satanás. No solamente fue Satanás cayó porque pecó contra Dios, Satanás cayó porque se rebeló contra Dios. Rebelarse es 1000 veces más grave que pecar en contra de Dios. Al servir a Dios, todos nosotros como cristianos debemos de tener mucho cuidado de sujetarnos a las autoridades, porque cuando tú te rebelas contra un edecán, contra uno de seguridad, contra tu pastor, contra tu papá, contra el gobierno, contra el policía, la rebelión es un principio satánico. Vuelvo a insistir, que está dentro de nosotros vivo, vigente, y que si le das la oportunidad, manifestamos inmediatamente la amargura y la rebelión de nuestro corazón. Muchos cristianos están con Cristo en su doctrina, pero con Satanás en sus principios. ¿Sabían? ¿Qué les quiero decir? Que Satanás le tiene más miedo. Satanás no quiere ni acercarse a las personas que están sujetas a la autoridad de Cristo que a los que predican el Evangelio. ¿Por qué? Porque muchos predican sin estar sujetos a ninguna autoridad. Yo he conocido, les voy a dar 3 ejemplos, he conocido personas que llegan aquí a la iglesia y me dicen, hermano Alducin, soy misionero y quiero aquí en México predicar, no me dan una ofrenda, o no quiero levantar una iglesia, o vamos por orden. Cuando conocemos la Biblia, inmediatamente podemos ubicar a las personas y ayudarlas a encontrar la voluntad de Dios. Vamos por orden. Hermanito, ¿quién lo mandó usted a México? No, nadie, yo tengo dinero y me vine por mis propias pistolas. Hermano, la Biblia enseña que todos los siervos de Dios y los misioneros de Dios y los apóstoles de Dios y los pastores de Dios y todos los que sirven a Dios son enviados y tienen detrás de ellos iglesias o una iglesia madre que ora por ellos, que los envía y que los sostiene para que usted pueda servir a Dios. Nadie es espontáneo en la obra de Dios. Nadie es Robinson Crusoe. No te pones de Batman y comienzas a servir a Dios, voy a luchar contra el mal porque Dios me mandó. Necesitamos siempre detrás de nosotros el respaldo de una iglesia, el respaldo de hombres maduros, reconocidos por la palabra de Dios. Ahorita lo que abunda en el mundo son pastores. Y gracias a Dios por los pastores enviados y comisionados por el Espíritu Santo, pero cantidad de hombres de repente, de la noche a la mañana, quiero hacer mi iglesia, y quiero hacer mi iglesia sin tener ninguna confirmación, ningún respaldo, ningún apoyo, pero más que nada, sin ningún testimonio de que antes sirvieron a Dios en algún ministerio. Es lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 1, versículo 15. Muchos predican a Cristo por envidia, por vanidad o por contienda. Muchos están en el servicio de Dios, muchos son misioneros. Hay muchas organizaciones cristianas, hay muchas formas y están en el ministerio por envidia, por ellos mismos, por su ego, porque es su autoexaltación. Ellos quieren ser conocidos, quieren que la publicidad, que los periódicos, quieren ser famosos, quieren ser populares, quieren darse a conocer, quieren ser los renovadores, los transformadores, los que digan que fueron los pioneros de este movimiento, de aquel movimiento. Todos estos motivos tienen que morir para que podamos tener la certeza de que estamos haciendo la obra de Dios. En Mateo 6:13, el Señor Jesucristo hace una oración. Vamos a leerla porque dice aquí Jesucristo, Mateo capítulo 6, versículo 13, donde le pide a Dios 2 cosas que muy pocos han podido observar. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Noten ustedes con mucha atención que inmediatamente que Jesucristo le pide al Padre
Primero le dice, líbranos, no nos metas en tentación. Esta es la obra de Satanás. Y después le dice, líbranos del mal. En el griego es el maligno. Cristo está pidiendo que nos libre del maligno de Satanás. Miren ustedes, líbranos de las obras y de la persona del maligno. Es lo que Cristo está pidiendo. ¿Y saben ustedes cuál es la base para que Cristo le pide esto al Padre? Ahí mismo dice a continuación, porque tuyo es el reino. Porque tuyo es el reino. Porque tú eres el que estás sentado en tu trono y es tuyo el poder y la gloria por todos los siglos. En otras palabras, todos los reinos y la autoridad pertenecen a Dios. Lo que nos libra de Satanás y de la persona de Satanás es estar bajo el reino de Dios. ¿Lo puedes ver? Lo que realmente nos libra de Satanás es de que solo estando bajo el reino del Padre, sujetos a sus autoridades delegadas por Él aquí abajo en la tierra, podemos ser librados de tentaciones y del maligno. Cuando comprendemos esto y estas verdades resplandecen en nuestro corazón, acabando esta conferencia, lo primero que todos deben hacer es irle y pedirle perdón a alguien contra quien te has rebelado. Porque hasta que no pidas perdón por tu rebelión, no puedes estar cubierto, protegida por el reino de Dios. Todo el universo está bajo el poder de Dios, menos los rebeldes, los que siguen a Satanás. Por eso dice el Salmo 91:1, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. En el original hebreo dice, el que vive bajo la cubierta, bajo la protección de Dios, vivirá protegido por Dios. En Efesios, capítulo 1, en el Nuevo Testamento, versículo 20 al 23, se nos da esta revelación, Efesios 1, 20 al 23, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole, tengamos esta visión, hermanos, nuestro Señor Jesús está sentado a la diestra del trono del Dios de las alturas, el que gobierna el universo. Ahí en los lugares celestiales está mi representante, mi cabeza, mi capitán, mi Señor Jesús. Y dice la Biblia que Jesucristo está sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y Él lo dio por cabeza sobre la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Allá está nuestra cabeza, aquí está el cuerpo en la tierra. Allá está la cabeza en el cielo, aquí estamos nosotros. Si yo estoy bajo la autoridad de Jesucristo, el cuerpo recibe las órdenes, la energía, la salud, la bendición, la fuerza, la motivación, el consuelo, la edificación, porque estoy unido a mi cabeza. Y como Él está sentado sobre todas las tronos y principados, aquí abajo yo en la tierra soy más que vencedor. Y no hay nada que me pueda hacer frente durante todos los días de mi vida. No hay fuerza del infierno que se pueda levantar contra mí. No hay millones de demonios que me puedan hacer la guerra. Aunque un ejército acampe alrededor y por todos lados, yo sé en quién he creído. Él es mi cabeza y aquí abajo en la tierra yo le represento. Soy su embajador y estoy cubierto con su sangre. Y nada ni nadie jamás, ni lo invisible ni lo visible, ni la desnudez, ni la pobreza, ni la guerra, ni la persecución nos podrán separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. La controversia del universo. La controversia del universo está centrada sobre quién debe tener la autoridad.
Quiero decirles a todos ustedes y los que ven por la televisión también, no hay un solo ser humano aquí en la tierra que sea Dios. Si tú te rebelas contra tus padres, contra Dios y dices que eres tú, tu rey, no es verdad, tú tienes la influencia satánica del maligno. Y esta es precisamente la guerra que nosotros tenemos contra Satanás. Nuestro conflicto con Satanás es el resultado de a quién le atribuimos nosotros ¿qué cosa? La autoridad. ¿Por qué creen que estamos en conflicto con el reino de Satanás? Porque ahora nos pasamos a otro reino. Hemos sido iluminados, hemos comprendido que es una tontería querer luchar contra Dios, nos sometemos a Dios, hincamos la rodilla, Señor, no se haga mi voluntad, sino tu voluntad, quiero vivir para estar sujeto a ti, Señor, y este es el conflicto por el cual Satanás nos persigue, porque él quiere que regresemos a su autoridad. Y él sabe que lo puede lograr, instigando en nosotros, ¿qué cosa? La rebelión. La rebelión. Si Satanás logra que un hijo de Dios o una hija de Dios se rebele, o sembrar la semilla de la rebelión en su corazón, Satanás ha logrado el 50% de su obra en nuestras vidas. Vemos un ejemplo en el libro de los Hechos, capítulo 9, en la conversión del apóstol Pablo, para que entendamos lo que es la conversión y el propósito de la conversión. En Hechos 9, el versículo 1 nos narra que Saulo, el antiguo nombre para Pablo, iba en un estado o vivía en un estado ¿de qué? De odio. Este hombre estaba infectado de odio y de rebelión, de rencor, de amargura, en contra de un grupo de personas que se decían en aquella época los de El Camino. Y respiraba aún amenazas de muerte contra los seguidores de Jesús, contra los discípulos del Señor. Llegó al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallara algunos hombres o mujeres de este camino, los trajere presos a Jerusalén. Andaba buscando por todos lados, ¿qué cosa? Cartas que le dieran, ¿qué? Autoridad. Autoridad humana. Porque sin estas cartas, él mismo estaba sometido a sus capitanes y a sus jefes. Un soldado en la guerra no puede, a ver, síganme, vamos a echarnos esa colinita, a ver cuántos japonesitos nos encontramos. No. Todos se mueven bajo órdenes. Órdenes. Y los soldados en la guerra que hacen algo sin someterse a la autoridad son llevados a la corte marcial. Pablo estaba sujeto a sus autoridades superiores religiosas. Él no hacía lo que le daba la gana. Él reconocía, sin ser cristianos, que necesitaba estar sujeto a la autoridad. Y dice el versículo 3, mas yendo por el camino, nunca supo lo que le iba a pasar, ¿verdad? Nunca sabe quién en la mañana se levanta lleno de rencor, de odio, tal vez muchos de ustedes o los que nos ven por la televisión, pero nunca sabes cuándo tu vida puede ser cambiada. Y aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra hay una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres? Señor. Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar de coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? En otras palabras, Señor, ¿cuál es tu voluntad? En otras palabras, Señor, tú eres verdaderamente mi patrón.
Ya mis patrones que me dieron las cartas ya no son mis patrones. Ahora, Señor, yo reconozco que tú eres el Jesús a quien yo perseguía y te digo, de aquí en adelante, quiero que solo tú me des las órdenes. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Cuáles son tus órdenes? ¿Cuál es tu voluntad para mi vida, Señor Jesús? Aquí encontramos el principio bíblico que cuando nosotros nos convertimos para obedecer la voluntad de Dios. Hace un mes llegó una pareja a nosotros en una iglesia y me dijeron, pastor, queremos casarnos, pero tenemos viviendo juntos un año. Yo sirvo en esta iglesia y mi esposa sirve en esta iglesia. ¿Cuántos años tienen de cristiano? Les pregunté. 6 años. Yo les dije, ustedes han confundido el servicio a Dios con la voluntad de Dios. Porque Dios no quiere sacrificios, ni peregrinaciones, ni nada, sino quiere obediencia. ¿Cómo es posible, les pregunté, que ustedes durante los últimos 8 meses hayan vivido juntos en fornicación, sin casarse, y estén sirviendo a la iglesia? Eran de otras iglesias, ¿verdad? Gracias a Dios. Ojalá que no tengamos un caso similar aquí. Pero es increíble cómo hay tantos cristianos. Otro señor que tuvimos otro caso. Llega a su familia, hermano, te dice que descubrimos que mi papá tiene un amante. A ver, venga para acá. Juan Camaney lo trajimos aquí. ¿Qué pasó con usted? No, pues mire que esto y que el otro. Y el hermano tenía en la iglesia 7 años con la amante. En la iglesia venía a los servicios, venía a los estudios y quería trabajar en este ministerio y en aquel ministerio. Pero él no quería hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que no vivamos en fornicación. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que no tenga amantes. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Mi santidad. Si no somos santos, lo que hagas por Dios es basura. Dios lo desecha. ¿Cuántas mujeres sirven a Dios en sus iglesias y en su casa tienen a un lado hechos a los niños? Llegan el domingo a servir a la iglesia y ni siquiera le dieron de desayunar al esposo. Hermanitas que vienen aquí a servir a la iglesia de una paramédico, les quiero recordar que antes de que tú vengas a servir, asegúrate que serviste primero tu casa, el desayuno, tu esposo, las chanclas de tu esposo, lo bañaste a tus hijos, peinaste a tus hijos, y cuando tus deberes en tu hogar estén completamente satisfechos, ven y sirve a Dios, no antes. Porque caes en lo que dice 1 Samuel 15, que es la historia de la raza humana. En 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22 y 23. Es el caso del rey Saúl. Y muchos de ustedes, con tristeza lo digo y pesar en mi corazón, no puedo creer que crean ustedes que le están agradando a Dios cuando no están haciendo la voluntad de Dios. Dice 1 Samuel 15, 22 y 23, Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es ¿cuál? La rebelión, no dice la fornicación, ni el adulterio, ni la drogadicción, ni la borrachera, es la rebelión, el pecado semejante ¿a la qué? A la brujería. Ya lo vimos, el momento que hay rebelión, ¿qué pasa? Te pasas al reino de Satanás. El momento que haces limpias, el momento que vas a que te lean la palma de las manos, a que te lean el café, el momento que vas a Tepoztlán y compras tus cuarzos y tus piedras y entras a la nueva era, pero eres písanlo y eres cristiano, písalo pero cristiano, estás sirviendo a Satanás.
como pecado de adivinación, como pecado de brujería es la rebelión, y como ídolos e idolatría, la terquedad, la obstinación, amacharse. Estoy bien, estoy sirviendo a Dios, y soy esto, y soy aquello, y estoy repartiendo folletos, y sirvo en seguridad, o sirvo en edecanes, o sirvo en la escuela dominical. Vete a tu casa y primero sométete a tu esposo. Estoy aquí en panderos y alabanzas. Primero obedece a tu mamachita, a tu papacito, y después bailas, y después brincas, y después te subes al trapecio. Entendamos que primero Dios quiere que hagamos, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Tu voluntad. Y una vez que yo sé lo elemental, ser santo, ser obediente, mi conciencia limpia, que no estoy en rebelión contra nadie ni contra nada, entonces ya puedo, bajo la autoridad y la protección de Dios, hacer su voluntad y hacer su obra. Pero yo no puedo hacer la obra de Dios si no estoy sujeto. ¿Está claro? Porque es peligrosísimo. Es peligroso aventurarse a hacer la obra de Dios sin tener la cobertura de Dios, sin tener la protección de Dios, porque lo que estoy haciendo es la carne. Estoy operando en la carne. Estoy haciendo el servicio de Dios en la carne, y esto es basura para Dios. Dios no necesita ese servicio a mi vida. Dios quiere que yo sea antes santo y obediente a su voluntad. Veamos en Lucas capítulo 22, en el huerto de Getsemaní. En esta mañana hemos iniciado esta serie, La autoridad de Dios, con estos principios básicos. Así se llama el tema de esta mañana, principios básicos, que tienen que quedar impregnados en el alma de cada uno de ustedes. En Lucas 22, versículo 39, saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad que no entréis en tentación. Él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Muchas personas han creído que Jesús en el huerto de Getsemaní estaba sudando sangre debido a su debilidad física o al temor de ir a la cruz o de beber la copa que el Padre le daba. Pero nada de esto es verdad, porque la oración de Getsemaní es el principio de 1 de Samuel 15, 22 y 23 que ya leímos. Miren ustedes con atención. Antes de ir a la cruz, Cristo primero, antes de ir a la cruz, primero obedeció la voluntad de su Padre. Cuando Cristo bebió la copa, se volteó y les dijo a los discípulos: levantémonos y vámonos. ¿Hacia dónde? Él iba a la cruz, ellos iban a la persecución. Cuando Jesús se levantó del huerto de Getsemaní y les dijo: vámonos, Él iba caminando directo a la cruz. ¿Por qué el Padre aceptó su sacrificio? Porque en el huerto de Getsemaní Él aceptó la voluntad del Padre antes que el servicio al Padre. Habiendo comprendido la voluntad del Padre, tienes que ir a la cruz, hijo mío, y habiendo el Hijo, habiendo no revelado y habiendo aceptado: Señor, lo voy a hacer, entonces pudo ir a la cruz, porque la muerte de Cristo, la cruz de Cristo, fue la expresión más grande y más elevada de la obediencia del Hijo a la voluntad del Padre. Mijita, te dice Dios, sométete a tu esposo. Qué difícil es para mí, señores, beber una copa, pero si tiene cara hasta de gandalla mi esposo, Señor. Mira, mejor me he visto así de seguridad, me he visto de decán, me he visto de banderera. Te bailo, Señor, te hago lo que quieras. No. Primero bebe la copa que te doy. Padre,
mis padres no sabes cómo son injustos, no me dejan ir al cine ni nada, pero mira, yo voy a predicar el sábado con jóvenes y voy a repartir folletos. No, 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 no. Primero sométete a tus padres. Señor, te quiero dar un terrenito ahí para la iglesia de Villanueva, para que ya tengan un terrenito y una casa, etcétera, etcétera. No, 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 no. Primero paga tus impuestos. Primero págale al que le debes. Señor, te adoro, te quiero. No, no, no me cantes, estoy cansado de tus solemnidades y de tus fiestas y tus peregrinaciones. Primero, reconcíliate con tu hermano y después me traes tu ofrenda y me cantas. ¿Se dan cuenta? Qué peligroso es servir a Dios en rebelión. Cristo en Mateo 7 dice que cuando Él venga le van a decir muchos, Señor, y con esto acabo. En tu nombre profetizamos. En tu nombre y hablamos lenguas. Y en tu nombre hicimos milagros. Mateo 7, 21 en adelante. Y Él les contestará, nunca los conocí. O sea, estas personas de Mateo 7 no eran cristianas. Porque Juan 10 dice la Biblia que el pastor conoce a sus ovejas y sus ovejas conocen su voz y le siguen. Le siguen porque hacen su voluntad. Y dice Cristo en Mateo 7, no todo el que me dice Señor, no todo el que viene a la iglesia, no todo el que me sirve, no todo el que habla en lenguas, no todo el que echa demonios, no todo el que tiene dones, no, 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 esas no son las evidencias. Las evidencias de mis hijos son los que hacen mi voluntad. No hay nada que puedas hacer en la obra de Dios más que su voluntad. Y cada uno de nosotros debemos saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Número uno, la voluntad de Dios para todos los cristianos es que diario tengamos comunión con Él. Número uno. Que diario oremos, que diario leamos la Biblia, que diario tengamos contacto con Él. Esa es su voluntad. Que te conozcan, Juan 17:3, porque esta es la vida eterna. La vida eterna es conocer diario a Dios. Número 2. Para los que estamos casados, la segunda prioridad en mi vida es mi esposa o tu esposo. Número 2, tus hijos no, tu esposa es antes que tus hijos. Mi trabajo no, tu esposa y tu esposo primero. Cuando cumplas tus deberes conyugales, cuando cumplas amar a tu esposa, cuando cumplas en tu matrimonio, entonces puedes educar a tus hijos con la protección y la sabiduría y la seguridad de que Dios te va a guiar. Porque si tú amas a tu esposa o tú amas a tu esposo, tus hijos serán benditos. Y cuando tu familia, tus hijos y tu esposo, tu matrimonio y tu comunión con Dios sean la prioridad, Dios bendecirá tu trabajo, el fruto de tu vientre, tu entrada, tu salida, prosperarás en todas las cosas y en todo te saldrá bien cuando hagas primero la voluntad de Dios y te sometas a su autoridad. Te damos gracias, Señor, en esta mañana por tu palabra, que nos redarguye, nos exhorta, nos corrige, nos guía por sendas de justicia, por amor de tu nombre. Padre Santo, el mundo está bajo un ser espiritual rebelde, y las manifestaciones del mundo a nuestro alrededor son de rebelión contra la autoridad. Nunca había habido un levantamiento tan grande contra la autoridad como en la época que vivimos. Porque cuando surge el anticristo del Medio Oriente, tu palabra dice que el espíritu de rebelión dominará y controlará a los seres humanos. Mas vosotros no estáis en tinieblas y no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios para vuestras vidas. Porque hemos sido comprados por precio. El Hijo de Dios murió en nuestro lugar para que ya no vivamos para nosotros mismos, para que muramos a nuestro ego, a nuestra soberbia, de querer hacer nuestra voluntad.
de imponer nuestra voluntad y de no agacharnos y decirle, Señor, ¿qué quieres? ¿Qué quieres, Señor, realmente? ¿Qué es lo primero que tú quieres que yo haga antes de servirte? Antes de caminar contigo de la mano, ¿cuál es tu voluntad? Y el Padre nos contesta en su palabra y nos dice, esta es mi voluntad, que me conozcas y que seas santo, santa en toda tu manera de vivir. Que tu vida sea pura y limpia, que te apartes de los pecados sexuales, de fornicación, de inmundicia, de adulterio, porque esa no es mi voluntad. Y haciendo estas cosas, nunca me vas a conocer, nunca me vas a entender y nunca podrás recibir mis bendiciones.